Buenas tardes, Saúl. Buenas tardes, profesor. Ahorita iniciamos, ¿eh? Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, profe. Ahorita iniciamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es la 1:00 p.m. del jueves, que es 12 de noviembre
de este 2020. Vamos a continuar con nuestro curso de Manufactura 2, a partir precisamente de donde nos quedamos en la clase del martes. ¿De qué estábamos hablando en la clase del martes? Estábamos hablando de troquelado, ¿sí? Y quedamos que el término, vamos a decir, cortar de una lámina, o sea, desprender un pedazo de una lámina, en términos generales, lo referimos como troquelado. Bueno, voy a proceder a poner esto en forma de presentación. Muy bien. Muy bien, me regreso a esto. Entonces dijimos, si lo que se desprende, en México por lo menos, si lo que se desprende es material útil, hablamos de que la operación en sí fue troquelado. Y lo que se desprende es desperdicio, hablamos de que la operación fue punzonado. Hubo la pregunta si el desperdicio podía ser también material útil. Sí, en algunos casos, muy pocos, se le puede encontrar aplicación a este desperdicio. Y el ejemplo más sencillo que usamos fue el de las monedas, que en México son bimetálicas. Muy bien. Nosotros cuando cortamos la lámina, cuando cortamos con un troquel, en realidad no es un corte como si fuera con un cuchillo, que es exacto así, sino lo que pasa, veamos la figura del lado derecho arriba, ¿sí? Nosotros tenemos el punzón, lo tenemos ahí muy claro. Entre el punzón y la matriz hay una diferencia de dimensiones. Esa diferencia de dimensiones es del orden de una décima del espesor del material, de ese orden en términos generales, o sea, como una regla mnemotécnica nada más. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, tanto el punzón, su borde, como es, su borde es afilado, como la matriz, como es su borde, también su borde es afilado. ¿Qué es lo que se pretende? Que entre las dos puntas, entre la punta del punzón y la punta de la matriz, las cargas que estamos nosotros aplicando dé lugar a la generación de una serie de fisuras y que esas fisuras se unan unas con otras, provocando entonces el desprendimiento del material. Si quieren lo pongo en la pizarra. Entonces vamos a verlo así. Vamos a usar el color negro. Entonces ponemos el punzón, ¿no? Ahí está el punzón. ¿Cómo son sus bordes del punzón? Son afilados, son a 90 grados la superficie. Y luego vamos a considerar la matriz, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a poner con otro color la matriz. Muy bien, aquí. Ahí. Entonces, muy bien, más o menos aquí tenemos en rojo, estamos tratando de indicar lo que es la matriz. Y ahora en azul vamos a indicar lo que es el material. Muy bien. Más o menos espero que me salga la figura. Ahí está. Ahí está el material. No sé si se observa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es amplificar la zona donde estamos cortando. Vamos a colocar otro color, por ejemplo, café, y esta zona de aquí la vamos a ampliar, eso que está ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con lo que estamos ahorita observando? Bueno, vamos a verlo así. Lo que se pretende, tenemos el punzón, voy a ponerlo aquí de nuevo, cuando menos una sección del punzón, ahí está. Tenemos el material, lo habíamos puesto con azul, si mal no recuerdo. Vamos a poner aquí el material. Bien. Ahí está el material. Y tenemos ahora la matriz la habíamos puesto con rojo, ¿sí? Muy bien. Debe de haber una diferencia de medida entre matriz y punzón.
Ahí en rojo está la matriz. Muy bien. Si yo extiendo la línea de la matriz con otro color, si le extiendo la línea donde está la matriz, muy bien. Ahí estoy extendiendo la línea que corresponde a la matriz, ¿sí? Muy bien. Entonces, tomamos ahora, aquí, tomamos la medida que hay, o sea, la medida del punzón. Pensemos en que estamos cortando círculos, es más sencillo para poderlo analizar. Ahí, entre la medida del punzón y la medida de la matriz, ¿sí? Aquí tenemos esta línea en rosa, nos indica la diferencia de medidas de punzón con matriz. ¿Eso cómo le vamos a llamar? ¿Qué dijimos que era? Era la holgura, ¿sí? Entonces, esta medida que tenemos aquí, ¿cómo es? ¿Cómo se le llama? Se le llama holgura. Esta holgura, ¿de qué orden es? Esto es aproximadamente, dijimos, esto es aproximadamente el espesor del material, T es el espesor entre 10. Entonces, ¿T qué representa? Representa, a final de cuentas, el espesor de nuestro material. Pues tenemos aquí el material. Entonces vamos a marcar el espesor. Ahí estamos marcando el espesor del material. Muy bien, entonces ahí tenemos el espesor del material, ¿no? Y entonces la holgura, ¿de qué orden es? Es del orden de 1/10 del espesor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Aquí tenemos el espesor T. Muy bien, ¿eso para qué se va a dar? Bueno, lo que queremos es que el material se rompa, vamos a usar otro color todavía diferente. Voy a usar el café. Entonces, lo que queremos es que el material se rompa entre los dos filos. O sea, genere una fractura, se genere una fractura que una estos dos puntos. No va a quedar como una recta, por eso no lo marqué como una línea recta, ¿sí? Más o menos así. Muy bien. Entonces, el material se va a romper siguiendo una línea que une aproximadamente los dos puntos, los dos extremos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de las medidas del punzón, entonces, si lo que nosotros vamos a hacer es una operación de punzonado, entonces, la medida de la pieza, por quién va a quedar, o la medida del barreno, a final de cuentas, si lo quieren ver ustedes así, lo que vamos a tener es una cinta, voy a ponerla aquí del otro lado, yo tengo una cinta, lo que mejor se me ocurre es ahorita tratar de manejarlo así, muy bien. Tengo una cinta, espero que ahí quede la idea, una cinta de un cierto espesor. Muy bien, vamos a hablar de una cinta de un cierto espesor. Ahí está. Espero que ahí se visualice que tenemos una cinta con un cierto espesor. Esto ya lo habíamos comentado la ocasión anterior. Entonces tenemos una cinta con un cierto espesor.
nosotros vamos a cortar, ¿sí? Voy a hacer aquí 2 cortes, ¿sí? Un primer corte, lo voy a poner aquí, ahí está. Lo voy a marcar aquí también. Espero que más o menos se vea. O sea, tenemos 2 etapas en el troquel. Muy bien, con otro color las voy a marcar para indicar qué corresponde a cada etapa. Tenemos una primera etapa ¿qué corresponde? Aquí tenemos una primera etapa. Ahí la marco, ¿sí? Y luego tengo una segunda etapa. Muy bien, ahí está una segunda etapa. Muy bien. Entonces, el troquel es un troquel secuencial. Aquí tenemos una primera etapa y aquí tenemos una segunda etapa. En la primera etapa, ¿qué hace? La primera etapa es que es un punzonado. La segunda etapa, ¿qué va a ser? La segunda etapa es un troquelado. Troquelado. O sea, a final de cuentas, vamos a verlo así, lo que cortamos en la primera etapa, esto que estamos cortando en la primera etapa, es más, voy a volver a hacer esta figura. Muy bien. Esto que estoy marcando aquí, a final de cuentas, y que corresponde precisamente a este corte que tenemos acá, ahí está, ¿sí? Esto es material que se desprende y es desperdicio, ¿sí? Muy bien. Lo que desprendemos en la segunda ocasión es material útil, por eso hablamos de qué. Hablamos de punzonado y hablamos de troquelado. Ahí está. Muy bien. Entonces, nosotros, la medida a la que nos va a quedar la pieza, si lo que nosotros tenemos es en la primera etapa, es un punzonado, entonces quien determina, quien define la medida, quien va a dar la medida de lo que nosotros estamos desprendiendo y por lo tanto del barreno de la pieza, o sea, del agujero, aquí nosotros vamos a generar entonces, si lo quieren ver de esta forma, nosotros aquí en esta primera etapa estamos cortando una pieza, ahí está, que tiene esta pieza tiene un cierto diámetro, ahí está, espero que con esto quede claro que estoy marcando ahí un diámetro en la pieza, ¿sí? Este diámetro con el que debe de quedar la pieza, el diámetro voy a llamarle del barreno que estamos haciendo, la perforación que estamos haciendo, el diámetro ahí, este diámetro B, es exactamente la medida del punzón. Entonces, la medida de la matriz, o sea, lo que vamos a tener para cortar a esa medida, va a ser que el punzón tenga exactamente el diámetro, este punzón que estábamos acá dibujando anteriormente, este punzón va a tener exactamente qué medida. Va a tener la medida del diámetro del barreno o del agujero que nosotros queremos formar. Y en la matriz, lo voy a poner con otro color, aquí en la matriz, pensando en un corte que es de secciones circulares, muy bien, entonces pregunto, ¿el diámetro de la matriz cómo va a ser con respecto al diámetro del punzón?
Entonces, aquí tengo la medida de la matriz. Voy a hablar del diámetro de la matriz. Entonces, en el caso que estamos haciendo un punzonado, la medida de la matriz, la vamos a indicar como, de acuerdo a lo que estamos observando, la medida de la matriz es diámetro de la matriz es igual al diámetro que tiene el punzón, al diámetro del punzón más 2 veces la holgura. Entonces la holgura vamos a indicarla con una H, ¿sí? Entonces, la medida que tiene a la que maquinamos la matriz es el diámetro que tiene el punzón, que es el diámetro real que necesitamos, es el diámetro al que queremos cortar, más 2 veces la holgura, ¿sí? Ese es en un punzonado. La segunda etapa, ¿qué es? La segunda etapa aquí lo tenemos claramente indicada. La segunda etapa es un troquelado, ¿sí? Ahí tenemos la segunda etapa. Ahí está en la figura. Entonces, en este caso, muy bien, ¿cuál es la medida que tenemos que tener? ¿Con qué medida nos debe de quedar la pieza al cortarla? Muy bien. Entonces, la medida de la pieza, vamos a llamarla así. El diámetro de la pieza, antes de proceder voy a marcar cuál es ese diámetro. Ahí tengo la pieza que voy a troquelar. Y entonces lo que voy a hacer es este diámetro, o sea, lo que tengo, lo que me interesa, es precisamente este diámetro. Ahí está, espero que quede la idea. Nosotros queremos cortar la pieza a un cierto diámetro. Le voy a llamar a eso como diámetro de la pieza. Entonces, la medida, ¿sí? La medida de la matriz, el diámetro de la matriz es igual al que nosotros requerimos, o sea, al de la pieza. Entonces aquí voy a poner, para no confundir con punzón, a la medida que necesitamos en la pieza. Y entonces el diámetro del punzón, ¿sí? Entonces phi p, ¿qué es? Es diámetro ¿de quién? Diámetro del punzón. Entonces, el diámetro del punzón va a ser igual a la medida de la pieza, que es igual a la medida de la matriz, menos 2 veces la holgura, ¿sí? Entonces, dependiendo qué es lo que vamos a hacer, si lo que vamos a desprender es producto, ¿sí? En el corte que vamos a obtener, la medida es la de la pieza que queremos nosotros obtener. Y en ese caso, la medida de la pieza es la medida de la matriz, ¿sí? Y la medida del punzón es la medida de la matriz menos 2 veces la holgura. ¿Estamos? Entonces, en punzonado, ¿quién nos da la medida? Muy bien. Separemos entonces esto. Vamos a usar aquí, con otro color voy a separar. Entonces, tenemos aquí 2 condiciones. En esta parte en rojo, ¿de qué estamos hablando? De cuando estamos troquelando, cuando lo que se desprende es material útil. Muy bien. En esta parte naranja, ¿de qué estamos hablando? De lo que se desprende es desperdicio, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la medida del barreno es la medida del punzón, ¿sí? Y es por consecuencia, es más, voy a borrar esto,
esto va a ser igual a la medida, esto va a ser igual a la medida, lo ponemos aquí, esto es igual a la medida de la pieza. Entonces, la medida de la pieza, que es la medida del barreno, estábamos hablando de que íbamos a troquelar, a desprender un disco, ¿sí? Es la medida del punzón, ¿sí? Y la medida de la matriz, entonces, es la medida de la pieza o la medida del punzón más 2 veces la holgura. Muy bien, seguramente ya se hicieron bolas. Entonces, regreso acá. A lo mejor aquí podemos entenderlo mejor. Muy bien. Cuando cortamos, no cortamos como si fuera con un cuchillo, sino queda, ¿sí? Queda un cierto borde. Eso se nota inmediatamente para dónde se troqueló una pieza, nada más sintiendo los bordes de corte. Siempre la parte de hacia dónde se expulsó el material o hacia qué lado avanzó el punzón, del lado contrario a donde avanzó el punzón, ¿qué es lo que vamos a observar? Lo que vamos a observar es un pequeño reborde, una pequeña rebaba. Esta debe de ser prácticamente imperceptible. En el momento que aquí hay una rebaba que se observa a simple vista, eso dice que diseñaron mal ustedes el troquel, que no le dieron la holgura adecuada al espesor del material. Y entonces cuando entra el punzón dobla, o sea, más que cortar, hace una especie de doblez y deja una rebaba. Entonces, la marca debe de ser apenas sensible al tacto. Quedamos aquí en la tabla, que ya la habíamos visto en la ocasión anterior, que dependiendo del espesor del material, o sea, del calibre, lo que íbamos a tener era la holgura, y que la holgura dependía del calibre y del material, ¿sí? De las dos cosas. Entonces, no teníamos la misma holgura, por ejemplo, en una lámina de 100 milésimas, la misma holgura para el caso de un aluminio, buscamos acá 100 milésimas, que para el caso de un acero, que para el caso de un acero inoxidable. Aquí también vemos otra cosa. Hablamos de calibres. Del lado izquierdo, la columna marca calibres. ¿Qué vemos? Que en milímetros no es exactamente el mismo espesor si es aluminio, si es acero al carbono o si es acero inoxidable. Esa parte queda clara. Entonces, el calibre sí es un índice del espesor, pero cuando cambiamos el material, el calibre, o sea, el espesor, vamos, para un mismo número de calibre, el espesor no es exactamente igual. Una lámina calibre 10 en aluminio es 102 milésimas, en acero es 135 milésimas y en acero inoxidable 141 milésimas. Muy bien. Ahora, vean ustedes en la figura de la izquierda, arriba de la tabla precisamente, tenemos el punzón y la matriz. Muy bien. Aquí nosotros tenemos un punzón de 10 milímetros de diámetro, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en la matriz? ¿La matriz va a ser de 10 milímetros? No. La matriz va a ser el diámetro del punzón más una cierta holgura. En este caso, esto que estamos diciendo, ¿con qué corresponde? Corresponde con una operación de punzonado. Si la operación hubiera sido de troquelado, los 10 milímetros se hubieran dejado en la matriz y al punzón se le hubieran restado a esos 10 milímetros 2 veces la holgura. ¿Estamos de acuerdo o ya están hechos totalmente bolas? A ver, los que estén despiertos, que levanten. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, gracias. A ver, entonces, a ver, aquí vemos un troquel en corte para ir viendo sus diferentes elementos. Lo primero que necesitamos en el troquel es un portatroquel, o sea, una herramienta que normalmente esta es una herramienta comercial, o sea, hay portatroqueles de diferentes medidas, de diferentes condiciones. El portatroquel, que sería lo que se ve aquí, con las estas, vamos, en la figura de abajo, lo que se le ven las orejitas, lo que sería la línea, vamos a llamarle
en donde aparecen estos dos barrenos arriba y unas orejitas arriba. Eso es en sentido estricto el portatroquel. El portatroquel, ¿qué debe de llevar? El portatroquel lleva unas barras guía para garantizar que siempre coincide el punzón con la matriz, para garantizar que las medidas siempre van a quedar concéntricas, ¿sí? Muy bien. Luego, vemos entonces, este es un troquel simple. Un troquel simple, los troqueles pueden ser simples, compuestos y progresivos. Simple hace una sola operación. Compuesto, en un desplazamiento axial, hace dos o más operaciones. Y un troquel progresivo es aquel donde la lámina va avanzando en diferentes etapas y en diferentes etapas se va doblando, se va cortando, se va embutiendo hasta la última etapa en donde se desprende la pieza ya de la cinta metálica. Normalmente para los troqueles, ¿con qué trabajamos? Con cintas, ¿sí? Es un proceso totalmente automatizado que normalmente se caracteriza por un mínimo costo. Ejemplo, lo dimos, bueno, ¿qué piezas son troqueladas? Una corcholata. ¿Y cuánto debe de valer una corcholata? Habíamos dicho, pues centavos, para que entonces, pues no afecte el costo de producción. Entonces, vemos aquí lo que marca el número 10. Esto es una placa guía. Vamos a ver dónde está. 10, placa guía. ¿Cuál es la función? Bueno, si quieren, antes de esto, vemos en donde está shurado, abajo, el número 12. El número 12, ¿qué representa? La matriz, la herramienta contra la cual se trabaja, la herramienta que está fija, la herramienta que no va a sufrir ningún desplazamiento. Luego, tenemos en el número 9, chequenlo ustedes, ¿qué va a ser? Ese número 9 tiene que ser nuestro punzón. Vemos acá, punzón. Entonces, lo primero, eso es un punzón, que es el que, vamos a decir, el que va a llevar a cabo la acción de corte, y una matriz que es sobre donde estamos nosotros cortando. Entonces, es el 9 y el, que era el 12, ¿no? Muy bien. Entonces, en el 11, lo que no está hechurado ni nada, ¿qué representaría? Representaría al material que estamos nosotros cortando, la cinta que estamos cortando. Arriba del 11, ¿qué tenemos que está hechurado de nuevo? El 10. El 10, ¿qué era? La placa guía. Entonces, la cinta lleva una placa que la soporta. ¿Para qué? Para que se mantenga en posición, para que no se mueva durante la operación de corte. Entonces, tenemos la cinta, vamos a suponer que la cinta es esta hoja, y lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Es sujetarla. ¿Con qué lo hacemos? Con la placa de fijación. Muy bien. Luego, ¿qué es lo que se va a desplazar? La parte de arriba del troquel, lo que se mueve es el punzón, pero el punzón no se mueve solo. Era el 9, es el punzón. El punzón va sujeto por unos elementos de sujeción. Bueno, aquí están marcados con el 4 y con el 4 son tornillos nada más, son tornillos de sujeción, y el número 7, que es el que me interesa, es una placa de fijación. O sea, el punzón está sujetado con una herramienta, y esa herramienta, o sea, el punzón, tenemos el punzón está sin achurar y está sujeta por una placa de fijación. Y esta placa de fijación tiene unos tornillos que se marcan con el número 4, que esos son tornillos de fijación. Muy bien, en la parte de arriba, ¿qué vamos a tener? Lo que vamos a tener es ya el portatroquel en sentido estricto. Muy bien, el portatroquel normalmente lo que va a tener es un perno de guía. Tenemos el 5, ¿sí? Una espiga o perno guía, una espiga guía. Ahí tenemos en la parte de arriba. ¿Esto para qué es? Para que se sujete a la troqueladora, ¿sí? Entonces, el portatroquel tiene que ir sujeto a las placas de la troqueladora, tanto abajo como arriba, ¿sí? Y entonces, primero al montar, ¿qué debemos de garantizar? Debemos
llevando un movimiento manual, debemos de garantizar que el perno, vamos a decir que el punzón baja y que no hay choques. O sea que ha quedado perfectamente centradas tanto la parte superior del troquel, la parte superior donde va el punzón, con la parte inferior donde va la matriz. No sé si hasta ahí vamos de acuerdo. Entonces, hablamos. Tenemos un portatroquel, tenemos punzón o punzones, tenemos matriz o matrices, tenemos una placa guía que sujeta el material y también una placa de soporte, perdón, que era el número 10, ¿no? ¿Cómo la habíamos llamado? Placa guía. Y esa placa guía también nos ayuda a que el punzón no se tienda a flexionar. O sea, a final de cuentas, el punzón es un elemento esbelto. ¿Qué es lo que va a estar trabajando? El punzón trabaja como una columna. ¿Y qué les pasa a las columnas cuando se aplica carga? ¿Qué tienden a hacer? A flexionarse. Entonces debemos de evitar en lo posible que el punzón se flexione durante la operación de corte. Entonces le ponemos una placa que le permita o que le evite que se flexione. Entonces tenemos punzón, placa guía, tenemos placa de sujeción del punzón, tenemos matriz, tenemos portatroquel. Muy bien, esos son los elementos que van a dar lugar a un troquel, sea cual fuere, desde el más simple hasta el más complejo. ¿Alguna pregunta ahí? ¿No hay preguntas? Ninguna, profe, ninguna. Muy bien. No, profe. Aquí tenemos, a diferencia de la ocasión anterior, aquí lo que tenemos en esta imagen es un troquel progresivo, que era más o menos la idea de que yo había tratado de manejar en el dibujo que estuve haciendo en la pizarra. Yo les dije, es un troquel que en la primera etapa hace un punzonado y en la segunda etapa hace un troquelado. En las dos etapas lo que corta es un círculo, lo que desprende es un círculo, ¿sí? O una sección circular. Nada más que en la primera etapa el material que se desprende no es más que de desperdicio. En la segunda etapa el material que se desprende es la pieza útil, ¿sí? Muy bien, quedamos cómo íbamos a manejar las holguras, etcétera, de esta figura. Entonces ahora nos vamos para acá. Muy bien. Parte de arriba, ¿qué vemos? Punzones. No está como en el otro caso con todos los elementos. Los punzones deben de tener una placa de sujeción. ¿Qué más deben de tener? Una placa guía. Y luego en el material debe de haber una placa de soporte del material. Bueno, entonces tenemos el número 1, que es el punzón de troquelado. El número 4 es un punzón, valga la redundancia, de punzonado, no encuentro otra palabra como decirlo, ¿sí? Entonces, la cinta se va moviendo de izquierda a derecha. Bueno, perdón, estoy diciendo una mentira, de derecha a izquierda. La primera etapa, ¿cuál es? La primera etapa baja este punzón 4 y ¿qué hace? Corta un círculo, desprende ¿qué? Desprende la sección circular que estamos viendo del lado derecho. Estamos viendo abajo lo que está desprendiendo. O sea, baja el troquel y desprende eso. Muy bien, pero una vez que tenemos eso, esa sección o esa parte de la cinta pasa a la segunda etapa. Vemos la segunda etapa aquí en la diapositiva. En la segunda etapa vemos un punzón que tiene una punta roma, una punta sin filo, una punta chata. Realmente esa punta no es para cortar. El 2, lo que está marcado aquí, es una guía para el punzón de troquelado. Entonces, esta parte en donde va a quedar, ¿qué diámetro tiene el 2? Tiene exactamente el diámetro del punzón 4, ¿sí? Quizá un poco menos, una pequeña tolerancia que el diámetro del punzón 4, ¿sí? Tenemos el punzón 4, entonces el diámetro de 2, ¿cuánto vale? Pues para motivos prácticos y para no hacerme bolas, el diámetro del punzón marcado con el número 4. Muy bien. Y luego tengo lo que es ya el punzón en sí de corte. El 2 es un piloto, hace las veces de un punzón piloto.
Está montado dentro del punzón de corte, pero su función es guiar. Cuando el elemento lo que hace es guiar nada más, hablamos de que tenemos un piloto. Entonces, baja esto y al bajar, ¿qué va a hacer? Va a desprender, ¿qué? Una sección circular, pero donde originalmente, ¿qué teníamos? Originalmente ya teníamos un agujero generado. Entonces, vemos ahora cómo nos dice. Dice, 1, punzón de troquelado. ¿Queda duda que esto es el punzón que al operar desprende material útil? Espero que no. Luego, 2, está montado dentro del punzón de troquelado, pero 2, ¿qué es? 2 no sirve para cortar, es un elemento guía. Entonces se llama perno guía o de localización o piloto. Siempre los punzones piloto, guías o de localización, que es lo mismo las tres nombres, van a ser romos, o sea, no van a tener filo. No funcionan como elementos de corte, solamente lo que hacen es fijar la lámina para que los cortes sean exactamente, correspondan a lo que debe de ser. No queden movidos unos con respecto a otros. Luego, 3. ¿Qué tenemos en la parte de abajo? La matriz. En la segunda etapa, el 3 es matriz de troquelado. El 5, ¿qué va a ser? Matriz de punzonado, para quedarme acá abajo. Entonces tengo la matriz de punzonado y a la izquierda la matriz de troquelado. Muy bien. El 4, ¿qué es? Vamos arriba. Herramienta de punzonado. Para no decir punzón de punzonado, pues decimos mejor herramienta de punzonado, se oye mejor, queda mucho más claro. Luego, ya tenemos, habíamos dicho, la matriz de punzonado ya la habíamos indicado, la guía, ¿sí? La placa que tiene diámetros suficientes para que pasen los punzones sin rozar es una placa guía. ¿Cuál es la función de la placa guía? Garantizar que los punzones están alineados, que no tienden a flexionarse, porque acuérdense cómo trabaja un punzón, trabaja como una columna, y una columna falla porque si tenemos una columna y aplicamos una carga axial, ¿qué le pasa a la columna? La columna se tiende a flexionar. No sé si estamos de acuerdo. O sea, si yo aplico una carga a una columna, ¿qué le va a pasar? Se va a flexionar. Muy bien. Entonces tenemos aquí 7, que es la cinta, en este caso marcada en color negro, ¿sí? 8, que es la pieza terminada. Aquí la tenemos, la pieza terminada. Abajo del lado derecho. Y 9, el desperdicio, abajo del lado derecho. Queda claro cómo opera un troquel que es progresivo. Sí, profesor. Muy bien. Profe. ¿Ninguna duda? ¿No? Creo que un compañero escribió algo en el chat, algo sobre el material. A ver, déjame ver. Ay. No tengo nada en el chat. A ver, votaciones, nueva función. Si salía el desperdicio o se quedaba ahí. El desperdicio sale, mire. A ver, ustedes, aquí cómo vamos a tratar. Voy a irme a la pizarra de nuevo. A ver, la matriz, me voy a ir aquí a la pizarra y ahorita yo creo que ahí puede quedar más claro. Es más fácil dibujando. A ver, yo aquí tengo el punzón. En realidad el punzón no es recto. El punzón, ¿cómo queda? Bueno, tiene una zona de trabajo que es recta, pero en realidad el punzón, nosotros lo tenemos, el punzón, si incrementa el diámetro, espero que ahí quede que se esté incrementando el diámetro, y voy a tratar más o menos de marcarlo en la parte de acá. Ahí así. La zona que trabaja en el punzón, voy a tratar de borrar las líneas que no me sirven aquí. Esta línea no me sirve, la voy a tratar de borrar. Esta línea ahorita me causa problemas, la voy a tratar de borrar. Muy bien, ahí un poquito se borró, no completamente. Ahí está y ahí está. Muy bien. El punzón estrictamente no es recto, sino solamente tiene una cierta longitud, ¿sí? En realidad aquí está todavía sobredimensionado ese punzón en el sentido de la parte recta, ¿sí? Entonces,
el punzón en lo posible, ¿cómo lo vamos a hacer? Del mayor diámetro. Aquí no podemos cambiarlo en la parte donde corta, porque debe de ser, ¿cuál debe de ser su diámetro, su medida? La del barreno, por ejemplo. Muy bien. La matriz también va a tener, voy a ponerlo así, voy a usar el mismo color. Tiene una zona recta. Voy a ponerlo aquí así. Aquí uno de estos dos secciones. Ahí estoy. Y tiene una parte que es recta. Y luego de esa parte, ¿qué vamos a tener? Una zona, vamos a ponerlo aquí de esta parte recta. Tiene una zona cónica. Demasiado largo a lo mejor lo que estoy haciendo aquí, pero bueno, ahorita lo que interesa es que se entienda. Muy bien. Muy bien. A ver, permítanme tantito. Ahorita vamos a esto de aquí. Muy bien. Estoy eliminando líneas que ahorita me causan problema para poder explicar. Espero que así eliminándolas quede más clara la idea. A ver, permítanme, voy a tratar esto de eliminar esta parte de esta línea. Muy bien, espero que ahí ya se haya eliminado. Muy bien. Esto de aquí lo voy a eliminar también. Esta línea también la vamos a eliminar. Espero que ya se haya eliminado ahí. Y está. Y voy a marcar una nueva línea. Esto está mal. Muy bien, ahí está. A ver, aquí había marcado una línea que no quedó muy clara y que la primero voy a borrar. Voy a borrar esto que estábamos aquí. Ahí está. Y voy a volverla a poner. La matriz tiene una zona de trabajo. La zona de trabajo es toda aquella región en donde tenemos el diámetro que necesitamos o que estamos nosotros manejando como la medida requerida para nuestro ciclo. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos la matriz a un cierto diámetro, de acuerdo a lo que fuera, ¿sí? Si es operación de corte o de troquelado. Tenemos ahí un diámetro y hay una cierta altura, voy a marcarlo aquí, hay una cierta altura, voy a ponerlo con otro color, voy a trazar una línea aquí, y entonces hay una cierta región de la matriz que es la región de trabajo. ¿Cómo que la región de trabajo? Es toda aquella parte de la matriz, vamos a decir, de aquí hasta acá. Esa zona es una zona donde tiene el mismo diámetro, ¿sí? Está maquinado exactamente a la misma medida, ¿sí? Muy bien. Esa es la zona útil de la matriz. Muy bien. El material cuando se desprende, lo vamos a poner, ya se desprendió. Entonces, ¿qué va a pasar? El punzón lo tiene que empujar y sacarlo fuera de esta zona. Ahí tenemos la pieza que se cortó. Lo tiene que empujar hasta llevarlo a la zona cónica para que por gravedad simplemente caiga posteriormente. No sé si está la idea. Entonces, lo vamos a trabajar esto. Aquí tenemos, es el mismo elemento. Este ya va cayendo por gravedad, por decirlo así, ¿no? Esto sucede tanto si estamos punzonando como troquelando. Entonces, ¿para qué se deja cónica una zona de la matriz? Pues para que el material no se quede atorado en la garganta. Esta zona donde marqué
el diámetro, que era el diámetro útil o la zona, vamos, donde hacemos el corte o donde tenemos la medida, ahí hay una garganta, si lo quieren ver así. Entonces el punzón tiene que empujar para afuera. Piensen ustedes tan sencillo, tan simple, como cuando están perforando hojas. ¿Qué sucede si ya está muy lleno, si hay mucho papel entre, vamos a decir, acumulado entre el punzón de corte y la matricita con la que están cortando? Les empieza a costar mucho trabajo perforar sus hojas, ¿no? O cuando ustedes quieren de un solo golpe troquelar muchas hojas o punzonar o perforar muchas hojas, van a tener problemas porque la carga empieza a ser muy grande. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es simplemente el punzón, ¿qué tanto se va a desplazar en esta dirección? Bueno, se va a desplazar lo suficiente como para que saque al material de la garganta de la matriz y entonces ya por gravedad caiga. O sea, se va a quedar acumulado el material. En la garganta no, porque entonces cuando llegue el siguiente corte, ¿qué va a pasar? Lo mismo que nos pasa con el papel. Se va a atorar uno con el otro y ¿qué es lo que podemos llegar a hacer? Alcanzar las condiciones de falla del punzón, o sea, trozar el punzón, lo cual es una condición inaceptable. No sé si con esto queda la explicación o peor quedaron. Profesor, Dígame usted. entonces digamos lo que esa zona cónica es como esa tolerancia para que la pieza ya caiga, ¿no? Exactamente, pero esa se la está dando usted, es una conicidad que usted le va a manejar ya por default. Entonces me regreso aquí a la figura. Si ustedes se fijan, en oscuro está el material. Entonces vemos en el lado derecho, donde se ve cómo está cortando. Entonces el punzón no solamente tiene que cortar el material, sino va a avanzar un poco más. ¿Para qué? Para que saque el material hasta la zona cónica. En el lado derecho de nuestra herramienta no se le dio conicidad, sino simplemente se maquinó a 2 diámetros. Chequen ustedes. Está el diámetro del punzonado, el diámetro de la matriz, de la herramienta, y está un diámetro mayor más abajo. Entonces, el punzón al momento de entrar tiene que empujar al producto del corte más allá de donde tenemos el diámetro útil o el diámetro de trabajo. Lo tiene que sacar hasta esta zona. ¿Para qué? Para que ya por gravedad se vaya, ¿sí? Y en el otro caso, sí es cónica, ¿sí? Entonces tenemos una zona recta. Aquí la pregunta lógica es, ¿y por qué no lo hacemos cónico desde un principio? Yo se las hago a ustedes. ¿Por qué no desde la entrada está cónica? ¿Qué no sería mejor? ¿No evitaríamos problemas de que no haya cargas de fricción ni nada? ¿Por qué no es cónica? ¿Qué me dicen ustedes? A ver si con el dibujo puedo ayudarles a entender lo que estoy tratando de manejar. Muy bien. O sea, yo lo que voy a hacer un nuevo dibujo aquí. Muy sencillo, muy simplista. Vamos a poner punzón, ahí está. Y vamos a poner matriz. Muy bien. Normalmente dijimos que la matriz tiene una zona, voy a adelgazarla, tiene una zona recta. Y luego de esa zona recta inicia la conicidad. Ahí la pongo de alguna manera. ¿Por qué no? Y eso lo pongo del otro lado y lo voy a poner con otro color para que se vea claramente. ¿Por qué no la matriz simplemente desde la entrada es cónica? Tengo 2 casos. El caso A, aquí en rojo, el caso A y el caso B. Lo usual es usar el caso B. ¿Por qué no uso el caso A? ¿Quién me lo explica? La punta no podría aguantar la fuerza. Está bien, es correcto lo que usted dice. ¿Qué voy a hacer si esto termina en filo? Lo voy a romper. Es muy fácil que se rompa. Esa es clarísima una respuesta. Y hay una segunda respuesta que abona en lo mismo. Ustedes, cuando van cortando, o sea, simplemente, ¿qué les pasa a las tijeras, las que fueran, después de usarlas mucho tiempo? Decimos que pierden filo, ¿no?
el punzón, la perforadora de papel, después de varios años de hacer trabajos en la primaria y en la secundaria, pues la tuvieron que cambiar. ¿Por qué? Porque ya no cortaba, ya causaba muchos problemas. Muy bien, ¿qué fue lo que pasó? Perdió filo. Entonces, aquí la herramienta está troquelando. Después de 10,000 cortes o de 50,000 cortes, ya perdió filo. Los bordes se empezaron a redondear. Estos bordes estaban a 90 grados, pero con el trabajo, ¿qué les pasa? Se van a redondear, no sé si está la idea. Acá también esto se va a redondear, esto se va a redondear. Va a perder filo. No sé si está la idea. Entonces, ¿ustedes cómo pueden darle filo de nuevo? ¿Qué hacen para darle filo? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Rectificar? Desde luego, clarísimo. Hay que rectificar, hay que bajarle unas milésimas a la superficie de la matriz para quitar lo que se ha redondeado y dejar de nuevo avivar el filo. Lo mismo podríamos hacer en el punzón. O sea, la palabra correcta es rectificar la superficie. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el punzón, cada determinado número de piezas, tenemos que bajarlo del troquel, desarmarlo y rectificar. ¿Y eso cómo lo podemos? ¿Cuándo? A ver, ustedes entran a trabajar en una planta que está haciendo estas operaciones y el maestro que lleva ahí 20 años les pregunta con todo dolo que cuándo baja el troquel para rectificarlo. O les dice que cree él que ya es necesario bajar el troquel de la troqueladora para rectificarlo. ¿Cómo pueden ustedes saber si los está engañando el maestro o en realidad les está hablando con honestidad? Varias formas. A ver, díganme ustedes, debe de haber cuando menos 2 formas simples. ¿Se entiende la pregunta? Pues simplemente revisando la herramienta, ¿no? Y si vemos que ya tiene ese pequeño redondeo, pues... Revisar la herramienta. Muy bien, perfecto. También las piezas que está haciendo, ¿no? Si hay mucha holgura, pueden haber estrías. Así es. Las propias piezas les van a decir, ustedes pueden tomar piezas de ahí del montón y ver cómo está. ¿Qué les dije? Siempre se nota en la pieza hacia dónde se troqueló, nada más tocando los bordes, ¿sí? Si empieza a ver más que estrías, son rebabas, ¿sí? Sería la palabra correcta. Entonces, el maestro les está diciendo la verdad. Ahora, también podríamos verlo por la fuerza que está haciendo el troquel, o sea, simplemente qué tanto se está forzando el troquel, que iría en el sentido de la primera propuesta de su compañero. Eso nos va a indicar que las herramientas, de alguna manera, ya perdieron filo también. Entonces, podemos revisar las piezas, podemos revisar la operación de la máquina, ¿sí? Y podemos, dentro de lo posible, porque no es tan fácil, pues ver cómo están, qué condiciones tiene la herramienta, parar y tratar de ver cómo está la herramienta. Si eso no lo podemos hacer, bien sencillo, chequemos las piezas que se están produciendo, ¿sí? Y veamos qué tanto se está forzando la máquina. Si vemos que las piezas empiezan a sacar una rebaba ya, vamos, que ya es bastante sensible, pues estamos teniendo problemas con nuestro troquel. Hay que bajar y rectificar, ¿sí? No sé si está la idea. O sea, lo que yo de alguna manera les trato de transmitir es que ustedes deben de aplicar sus conceptos para analizar los problemas que se les presenten, escuchar a los que han estado ahí y en función de su propio concepto tomar las decisiones. Porque puede ser, hay mucha gente que cuando uno sale, sí está en disposición de enseñar y de ayudar, pero también hay mucha gente que para nada quiere ayudar y lo que quiere ponerle a uno son piedritas en el camino, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien, ¿podemos avanzar? Sí, profe. Muy bien. Aquí tenemos el troquel para hacer el logo de una reconocida marca de autos. Es evidente de quién es, ¿no? ¿O no? Sí. De Toyota. Claro, claro. Y tenemos las dos partes del troquel. A ver, ¿qué les dije? Donde
donde donde se va a montar todas las herramientas es el portatroquel, que es la parte que se ve aquí con diferente color en un gris oscuro. Y todo lo maquinado es lo que corresponde con el troquel. O sea, el troquel son elementos que nosotros vamos a montar sobre el portatroquel. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos en la parte media son la cinta, entonces un troquel progresivo y las diferentes etapas por las que va pasando. Yo cuento cuando menos 1, 2, 3, 4 y 5. Yo le cuento 5 etapas a este troquel. Vamos a ver si corresponde. Vemos arriba. 1, 2, 3, 4. Parece que, a ver, es esta, es 1, luego 2, o sea, tienen que verla de izquierda a derecha en la pieza que está del lado izquierdo. La primera, ¿qué es lo que están haciendo? 2 perforaciones. Esa es la primera. Esas perforaciones, ¿cuáles son en la cinta? Fíjense en las orillas de la cinta. Tiene ahí donde está el cursor ahorita y abajo lo vuelvo a colocar donde está el cursor. Espero que se vea el cursor. ¿Sí? ¿Eso qué representa? Eso representa pernos guía. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es punzonar esos dos. ¿Sí? ¿Para qué punzonamos esos dos? Para que de ahí en adelante esos sean las referencias hasta dónde avanza la cinta. ¿Sí? Muy bien. Luego, como yo lo veo aquí en la cinta, pero no se ve lo mismo acá en el troquel, tenemos primero los punzones, uno al lado del otro, en la que va a ser la orilla de la cinta. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar 2 partes del logo. Espero que se estén viendo. En la cinta que corresponden estas 2 partes del logo. En la matriz que corresponde, aquí está. O sea, tenemos, en realidad aquí no se están, del lado izquierdo no se están observando los punzones, sino se está observando nada más la placa guía de los punzones, ¿sí? Del lado derecho tenemos la matriz, ¿sí? Entonces, tenemos 2 barrenos, aquí están los punzones. Luego, este corte que tenemos aquí está el corte. Ahí está el corte. Luego vuelven a aparecer aparentemente esos 2 barrenos. Aquí van a ser punzones de corte, no. Son punzones de centrado o pilotos. Muy bien. Sería la segunda etapa. Tercera etapa, aparentemente, ¿qué está haciendo? Aparentemente está cortando aquí abajo y arriba. Está cortando aquí abajo y arriba. ¿Sí? Entonces, abajo y arriba está cortando. Y también aquí, perdón, fíjense, hace 3 cortes. 1, 2, 3. A ver si es cierto, era 1, 2 primero y luego, qué mentiroso soy. Está nada más haciendo, no me había fijado en esto. Entonces tenemos los pilotos, luego la parte, esta parte del logo, 2 extremos en el logo. De los 2 extremos en el logo, en una tercera parte, en una tercera etapa, hacemos una marca en el centro. ¿Qué marca en el centro? Es esta que está aquí. Y esa corresponde a esta parte de la matriz. No sé si ya coincidimos todos. ¿Sí? Sí. Y luego, la siguiente etapa, cortamos ahora los lados opuestos. Primero habíamos cortado acá y luego vamos a cortar los lados opuestos, ¿sí? Cortamos los lados opuestos. Aquí están en la matriz, ¿sí? Ya se me fue el avión, aquí está y aquí está, ¿sí? Muy bien. Por último, cortamos algo similar a lo que habíamos cortado en la segunda etapa, pero que va arriba. En la primera etapa cortamos un huequito, ¿sí? En la segunda etapa cortamos el otro hueco, ¿sí? De lo que sería la parte de la T de la Toyota o lo que equivalente a la T de la Toyota, ¿no? Entonces, primero cortamos un lado, luego cortamos el otro y luego, ¿qué vamos a hacer simplemente? El último
punzón que hace, desprende hasta el penúltimo que tenemos. Ahí ya se ve clarísimo el símbolo de la Toyota. El último que va a hacer, ya desprenderlo nada más de la cinta. No sé si tenemos claro cómo está trabajando esto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Le damos, perdón, esto no es esto. Tengo que ir acá. Seguimos avanzando. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es un troquel compuesto, no progresivo, sino compuesto. Un troquel compuesto hace 2 operaciones en un solo recorrido, en un solo desplazamiento axial de los punzones, ¿sí? O del troquel, o de los punzones. Muy bien. La cinta la tenemos en negro. Veamos del lado izquierdo. La cinta la tenemos en negro. Y vemos un punzón bastante raro arriba y una matriz también bastante rara abajo. Ambas están montadas, lo que se ve ahí con esas líneas, pues son evidentemente resortes. Hay un resorte abajo y hay un resorte arriba. Entonces, fíjense ustedes, avanza lo que sería el punzón, que es lo que tenemos marcado con 1, ¿sí? Ahí está, el 1 es nuestro punzón. Avanza. Al avanzar, ¿cómo es este punzón? Tiene vivos, tiene filo, o sea, no está redondeado en su filo, ¿sí? O sea, tiene filos vivos, para que quede claro. A ver, déjenme ir a correr unos perros que andan acá, a ver. Bueno, a ver si ahorita ya se callan. Muy bien. Parece que ya se tranquilizaron. Entonces, tenemos el punzón. ¿Cuál es su único movimiento? El único movimiento que puede hacer es bajar, ¿sí? Entonces se desplaza hacia abajo. Toca a la lámina que está en negro. ¿Qué es lo primero que va a hacer al tocarla? Lo que va a hacer es troquelarla. La va a cortar, ¿sí? Entonces, al cortarla, ¿qué saca? Saca un disco. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos del lado derecho. O sea, tenemos la cinta. Espero que para todos se vea clara la cinta del lado derecho. Y entonces cortamos un disco. Muy bien. Pero una vez que lo cortamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la figura del centro ya cortamos el disco. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Activamos un punzón que está abajo. Un segundo punzón. Este punzón, ¿hacia dónde trabaja? Hacia arriba. Pero este punzón, a diferencia del primero, está redondeado. Es más, fíjense ustedes cómo está conizado o está redondeado desde la entrada. Muy bien, entonces este punzón, conforme la lámina ya se cortó, se desplaza hacia abajo y entonces se descubre este punzón. ¿Y este punzón qué hace? El punzón de abajo no va a cortar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a embutir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Este troquel para qué sirve? Su primera etapa, la parte de arriba, sirve para cortar, pero al avanzar esta parte, al desplazarse hacia abajo, tiene un hueco, que es lo que marcamos aquí con el número 5. ¿Y ese hueco con qué corresponde? Con el punzón que está abajo. ¿Qué le vamos a hacer al material ahora? Y una vez que lo cortamos, lo empujamos hacia arriba. ¿Qué estamos haciendo al empujarlo hacia arriba? Lo estamos embutiendo. Entonces, no solamente hace 2 operaciones, sino hace 2 operaciones de naturaleza diferente. Primero corta y segundo hace el embutido, ¿sí? Entonces es un troquel de corte y embutido. Muy bien. ¿Alguna pregunta de cómo trabaja este? Es evidente que ¿dónde va a desprender? O sea, nosotros terminamos de embutir y ¿qué hace el punzón? Desplaza, llega a su punto muerto inferior. ¿Y qué va a hacer una vez que llega a su punto muerto inferior? Bueno, tiene que volver a subir. Al subir, la lógica es que el material se vaya con la parte de arriba, ¿sí? Se vaya con el punzón, ¿sí? Y entonces, para eso necesitamos también el resorte que está arriba. El resorte que está arriba, ¿qué hace? Empuja nuestra pieza, la zafa
de la matriz. O sea, la pieza va a caer simplemente por efecto de la gravedad y por efecto del resorte que tenemos arriba. O sea, ese resorte empuja la pieza para que salga de la matriz. ¿Queda la idea? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profesor. Bueno, Todo bien. seguimos, órale. Muy bien. A ver, este es un troquel de altísima producción. Cuando los troqueles son para hacer millones de piezas, las barras guía van a ir embaladas. Si se fijan, aquí se ven clarito las 4 barras guía en los extremos de lo que sería el porta troquel, ¿sí? Tenemos 4 barras guía, 2 al frente, y se ve claramente que llevan, por lo menos yo lo observo aquí en la pantalla, llevan esferas montadas como en un elemento de plástico, como por ejemplo en polietileno de alta densidad. Entonces, ¿estas contra qué trabajan? Aquí tenemos la barra guía, su resorte abajo, y arriba está precisamente el elemento por donde va a pasar esa barra guía, ¿sí? ¿Por qué vamos a embalar? Pues para evitar, para en lo posible, minimizar el desgaste y garantizar que una vez que hayamos ajustado el troquel, se puede echar 1,000,000 de piezas o más sin ningún problema, ¿sí? Entonces, aquí en las guías ya no usamos bujes, sino unos sistemas antifricción, o sea, van embaladas, las guías van embaladas. Vemos una cinta de latones con lo que estamos trabajando. Por el color no tengo que inventar nada, es latón. Y entonces vemos cómo vamos haciendo diferentes cortes. Más o menos como en la 4ª etapa, deben ustedes ver que ya se dobló una ceja del material hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué hacia arriba? Porque eso le permite nunca hacia abajo, sino hacia arriba. Porque para que avance no se va a topar con nada, sino puede avanzar simplemente deslizándose. Y conforme vamos avanzando en las diferentes etapas, esas cejas que se levantaron hacia arriba se van aumentando y se van haciendo seguramente nuevos cortes. La última etapa, ¿para qué va a servir? Para desprender la pieza ya del troquel. ¿Qué vemos del lado derecho? Todo el material que se ve ahí es desperdicio, ¿sí? Ese desperdicio, ¿cómo lo vamos a...? Bueno, para nosotros, ¿qué es? Pues simplemente lo que su nombre indica. En realidad tiene un valor remanente, sí, pero como chatarra ya nada más. Entonces, ¿cómo podemos bajar el costo de cualquier pieza troquelado? Buscando que los desperdicios se minimicen. Si nosotros minimizamos el desperdicio, estamos optimando el costo de producción de nuestra pieza. Ahora, para hacer un troquel como este, un troquel progresivo con 10 etapas, bueno, no es tan sencillo, no es tan simple, hay toda una metodología para diseñarlo, pero a final de cuentas, el punto toral es que este troquel va a justificar su construcción cuando nosotros estemos hablando de cientos de miles o millones de piezas. En ese momento se justifica porque hay que prorratear su costo, ¿sí? Hay que distribuir este troquel así como lo veo. Es un troquel que si ustedes lo mandan a hacer, tranquilamente les va a costar 500,000 pesos, tranquilamente, ¿sí? Entonces, para justificar 500,000 pesos, pues se necesitan muchas piezas. Si hacemos 1,000,000 de piezas o si hacemos 500,000 piezas, pues tenemos que cargarle con 500,000 piezas, tenemos que cargar $1 por cada pieza. Con 1,000,000 de piezas son 50 centavos. Entonces es 50 centavos más el costo del material, más el costo de la operación. Entonces, bueno, pues a mayor número de piezas, menor costo de producción. No sé si estamos de acuerdo en ese punto. Muy bien. Aquí la idea es entender la complejidad que puede tener un troquel, el número de piezas que puede involucrar, ¿sí? Entonces, se ve claramente en amarillo, se ve la cinta, y se ven en rojo se ven los diferentes punzones, guías, etcétera. En gris, arriba, son las placas de soporte de los punzones. El punzón en su soporte tiene una dimensión mucho mayor que en su cuerpo. Entonces, lo que limita las diferentes operaciones es el tamaño de los soportes de los punzones.
No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? A ver, queda la idea, le visualizan ahí cómo está todo esto. Evidentemente, ¿qué pieza está haciendo? No tengo ni la más remota idea. Pero a final de cuentas, lo que sí me quedaría claro es que hay una metodología, hay metodologías perfectamente definidas y esas metodologías parten ¿de qué? De decidir cómo vamos a ir haciendo la pieza, qué etapas vamos a seguir para hacer la pieza. Aquí cuando menos veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando menos este troquel tiene 9 etapas. Entonces, en ocasiones puede ser que haya etapas, o sea, hay una parte del troquel que no está operando. O sea, no hace nada, digámoslo así. Es lo que sería una etapa en cero, una etapa en blanco. ¿Por qué lo harían ustedes? ¿Ustedes por qué dejarían una etapa sin usar? O sea, su troquel, vamos a suponer, ustedes podían hacer la pieza en 8 etapas sin ningún problema. Sin embargo, la hacen en 9. Y una de las 9 es una etapa en blanco, sin operación. ¿Por qué lo harían? Eso es real, es práctico, pero ¿por qué lo harían ustedes? A ver, ¿quién me dice por qué? A ver, Ismael Beristain, ¿por qué lo haría usted? Se me ocurre que lo haría para tener un margen de seguridad. Es eso, tan sencillo como eso. O sea, ¿por qué puedo dejar una o más de una etapa en blanco? Es un margen de seguridad porque yo estoy diseñando, aunque tenga ahorita, antes todo esto se hacía en respirador y de veras que el dibujo era una cuestión verdaderamente complicada. Ahora, con todas las herramientas que hay de dibujo asistido por computadora, esto se ha simplificado muchísimo a través de extrusiones, a través de ajustar, a final de cuentas, el punzón con la matriz, definir cuál es la operación para que de una vez la máquina me vaya dando las holguras, etcétera. Muy bien, pero aún con todo eso, aún con todas las ayudas que tenemos ahora a través del dibujo asistido por computadora, a través de que el paquete de dibujo me genere hasta el isométrico como tenemos ahorita, eso no significa ni garantiza que no vamos a tener algún problema al momento que estamos trabajando. Problema que podemos resolver muchas de las ocasiones, una etapa separándola en dos. No sé si queda la idea, ¿sí? Entonces, el separar una etapa en dos, si nosotros ya tenemos fijas las 9 etapas o las 8 etapas, no lo podemos hacer. Y ni modo de volver a empezar el troquel de nuevo. Nos corren fácilmente, pero ni esperamos a que nos corran, nosotros nos vamos solitos, ¿sí? Entonces, en este caso, ya que probamos el troquel y vimos que hay problemas porque hay unos arranques, hay unas rebabas, lo que podemos decidir es ajustar, es una etapa, separarla en dos y entonces usar la etapa en blanco que teníamos. Es seguridad lo que dijo Ismael, es garantizar la continuidad de nuestro trabajo. No sé si de esa manera tan simple podemos entenderla. ¿Sí? A ver, Marco Antonio, ¿queda claro? Sí, profesor, pero bueno, también me surgió otra duda. Dígame ¿Qué usted. aspectos definen el número de etapas que vamos a usar para nuestro proceso de troquelado progresivo? Esa es la pregunta más difícil que existe, ¿eh? A ver, esto es en parte ciencia, en parte arte, ¿sí? O sea, si hay un diseño complicado, es el diseño de los troqueles, ¿sí? O sea, realmente podríamos hacer una especialidad y no sé, o a lo mejor más de una especialidad aprendiendo a diseñar troqueles. Realmente no son muchas las gentes que saben diseñar troqueles, sobre todo troqueles progresivos. Es un conocimiento escaso no solamente en México, sino en el mundo. Si yo les dijera que de cada 1000 troqueles que se usan en México, 900 se traen del extranjero, ¿me lo creerían? A lo mejor para muchos es claro que el troquel o vamos a decir, el troquel para el estampado de una portezuela, de un Jetta, pues lo traen de Alemania porque pues allá tienen un montón de experiencia y ya han hecho esto de los últimos 80 años, ¿sí? Muy bien. Sí, en las grandes automotrices, muchas de las herramientas las traen de fuera. Hay otras que hacen ahí. Pero no solamente son esos grandes troqueles. Piensen ustedes,
desde un destapador. Pues es una pieza troquelada. Piensen ustedes en el clip de una pluma. Puedo ahorita aquí poner la pluma. Ahí está el clip. ¿Cómo se va a hacer esta pieza troquelada? Piensen ustedes en una roldana. ¿Cómo se va a hacer troquelada? Piensen en la tapa del apagador que tienen ahí, que todos ahorita ahí en donde estén, hay seguramente un apagador, un contacto y hay una tapa. ¿Cómo se va a hacer troquelada? La base del apagador, ¿cómo se va a hacer troquelada? La chalupa donde va todo esto, ¿cómo se va a hacer troquelada? Entonces, el número de piezas que se hacen troqueladas, bueno, las placas del auto, ¿cómo se hacen troqueladas? ¿Sí? Entonces, el número de piezas que se hacen troqueladas es verdaderamente muy grande y cada día crecen además, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando son piezas muy complejas, lo que tenemos que hacer para tratar de responder con claridad es ver cuál sería la secuencia de operaciones. Primero, ¿qué hacemos? Cortes, ¿sí? Cortes no totales, sino seccionales nada más. Luego, ¿qué podemos hacer? Dobleces. Luego, ¿qué otra operación seguiría? Embutidos. Los embutidos son problemáticos. ¿Por qué? Porque si hago el embutido hacia abajo, luego tengo que la cinta levantarla, tengo que levantar la cinta para trasladarla a la siguiente etapa. Entonces, ¿cuántas operaciones necesito? Pues eso depende voy a regresarme, eso depende de la complejidad de la pieza. Aquí teníamos una pieza que no era tan compleja y de todas maneras nos llevamos como 6 etapas, ¿sí? Fácilmente 5 están marcadas ahí, de 5 a 6 etapas. Entonces, ¿qué pasa si ustedes hubieran cambiado alguna de estas etapas? Pues en realidad no habría tanto problema. En realidad, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fueron vaciando todo para que quedara el símbolo y al final la única que no pueden cambiar de posición es la última etapa, que es el desprender ya el símbolo de Toyota de la cinta. De ahí en fuera, las otras podrían haberlas intercambiado. ¿Por qué usaron esta secuencia? ¿Por qué, por ejemplo, en la primera etapa, los dos punzonados van equidistantes o van uno de un lado y el otro del otro lado? Por algo muy sencillo. El punzón en su punta tiene una medida, pero en su base tiene una medida más ancha. Entonces lo hicimos así o se hace así para que tengan donde apoyar el punzón. Luego, aparentemente, de acuerdo a lo que veíamos aquí en la figura, lo que se hizo fue el corte del centro, esto que se ve aquí, esta partecita de aquí, ¿sí? Realmente sería, aquí si lo vemos en la cinta sería esto, ¿no? No sé si se ve el cursor, lo que sería realmente la parte como del centro. Muy bien. Ahí podríamos haber hecho las dos, o sea, los dos cortes, el de un lado y el del otro. No, porque tenemos problemas para soportar el punzón, ¿sí? Entonces, esta etapa, ¿por qué no la hicimos este corte, ¿por qué no lo hicimos con la etapa anterior? Porque también nos chocarían las bases. Entonces, por eso cortamos primero lados opuestos, luego el centro, luego de nuevo, ¿qué volvemos a cortar? Cortamos, ya tenemos esto, cortamos por los lados opuestos. ¿Cuáles van a ser? Cortamos esta parte, espero que se vea el cursor, y cortamos esta parte, espero que se vea el cursor, ¿sí? Entonces, chéquenlo ustedes aquí en la matriz. Se ve clarito, primero cortamos un lado y luego adelante cortamos el otro lado. Y luego cortamos la otra parte del centro. O sea, primero cortamos una parte del centro, ahí donde está el cursor, y luego más adelante, primero cortamos una parte del centro y luego 2 pasos adelante cortamos la otra parte del centro. Ahí donde posicioné el cursor. No sé si queda la idea, ¿sí? Entonces, ¿cuántas etapas? Pues tenemos que ver la pieza, cómo la vamos a hacer. Y el ver la pieza, ver cómo vamos a acomodar los punzones, esto nos va a determinar cuántas etapas necesitamos. No sé si de esta manera, o sea, ¿cuántas etapas? No hay una regla, no existe ningún autor que les diga
ustedes de esta forma, considerando esto, determinan el número de etapas. Eso no existe. El número de etapas es analizando cada pieza y viendo cómo se puede procesar. No sé si está la respuesta, me parece que era Marco, ¿no? Marco Antonio. Sí, está totalmente claro. Ándale. Muy bien. Entonces, continuamos. Aquí simplemente la idea de esta imagen es, pues, interpretar la complejidad que va a tener las diferentes piezas, ¿no? O sea, hay un montón de piececitas aquí en donde se ve cómo se están haciendo a través de diversas etapas, ¿sí? Cómo va la cinta, o sea, cómo empezamos desde los pilotos, cómo se va haciendo el corte hasta, pues, desprender realmente la pieza. Aquí todavía, si ustedes se fijan, donde está el cursor, aparentemente la parte del centro ya está formada, pero si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasa? Faltan 4 barrenitos, chequen en la última, faltan 4 barrenitos que aquí en esta parte no existían, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, van siguiendo de esta etapa, no sé si se ve el cursor, que es como la quinta, como al centro, no sé si lo ven el cursor, ¿sí? Sí. ¿Lo ven? Sí, A la siguiente, yo en lo personal no veo nada. O sea, no veo, yo realmente, las 2 que siguen, pues prácticamente hasta las 3 que siguen, o sea, veo a menos, sí, ya vi que se está haciendo, se está aparentemente haciendo aparentemente un pequeño embutido que no se puede, como estamos viendo el plano, no es claro. Pero luego más adelante lo que se va a hacer es punzonar los 4 barrenitos. Al final, ¿con qué va agarrada la cinta? Con este pedacito, esta pestañita de ahí del centro, no sé si la ven, ¿sí? Ahí en el centro lleva una pestañita. Entonces, lo último que vamos a hacer es simplemente cizallar eso y ya nos queda la pieza terminada, ¿sí? En la que está, tenemos esta que estábamos analizando, brincamos una y nos vamos hasta la que está ¿qué sería? 1, 2, 3, 4, la línea número 5, ¿sí? Ahí donde tengo el cursor. Ahí sí es muy claro que hay 2 tipos de operaciones. Hay cortes y hay dobleces. Ahí creo que sí nos queda clarísimo. Primero vamos cortando para dar la forma de la pieza. Luego cortamos el centro, ¿sí? Muy bien, ya está cortado el centro. Luego lleva unas perforaciones de un lado, casi no se ven, apenas aquí se alcanzan a ver. Los que tengan teléfonos no lo van a ver seguro. Y más adelante, ¿qué se va haciendo? Parece como que la pieza se encogiera. No es que se encoja, es que se va doblando, ¿sí? Entonces, estaba en un eje, ese eje lo vamos doblando, ¿sí? Hasta que ya la pieza nos queda terminada y que vamos a proceder al corte, ¿sí? ¿Cuántas etapas? Hay que analizar la pieza primero, ver cómo podemos hacerle, o sea, cada una, aunque hay software que nos puede ayudar para esto, tenemos que tener claridad de cómo es la secuencia de pasos que vamos a seguir. ¿Está la idea? ¿Hay alguna pregunta aquí? Ustedes me dicen. Profe, en la figura, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta figura de abajo hacia arriba, ¿cómo se hacen? Bueno, no, aún arriba. Ajá. Aquí. ¿Se hacen con la misma máquina? Por ejemplo, el doblez y todo eso. Todo. Si ustedes se fijan, esta pieza va pegada por una pestaña que ve en el centro. Miren, lo primero que se hace, me remito a la derecha. Acuérdense que estamos empezando por la derecha. Yo lo primero que observo, espero que todos tengan computadora y no teléfono, es un pequeño barreno, ¿sí? Es un pequeño barreno que se ve aquí y que luego aparece en toda la secuencia. O sea, lo que primero que se hace, como yo lo estoy visualizando, es punzonar ese barreno. ¿Para qué? Para que este sea guía. De hecho, se deben de punzonar 2 a la vez, ¿sí? Aparentemente, aquí, bueno, aparentemente nada más es uno, aquí, pero de aquí en adelante son 2 pilotos los que van. ¿Para qué? Para evitar que la cinta se vaya a mover hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Entonces, primero punzonamos el centro y aparentemente hay 2 punzones muy pequeñitos en diagonal. No sé si los alcanzan a ver. Luego, la siguiente etapa
es simplemente, es un punzón acanalado con forma de una canal que ¿qué hace? Genera estas ranuras, la ranura arriba, la ranura abajo. Muy bien, ya ahí ya lo generamos. Yo no veo aquí luego, en los dos siguientes no veo mayor cosa. Muy bien, veo dos en donde no encuentro, sí, ya vi, que aparentemente parece que hay un saque hacia adentro. Aquí fíjense ustedes en el punzón, pero parece que ese está desde el principio. Bueno, entonces, estamos nosotros estamos haciendo la separación de lo que van a ser las piezas con un punzón muy delgado, con una especie de cuchilla. Es realmente la geometría de ese punzón. Y luego de la etapa, vamos a decir, tendríamos primero en los pilotos, luego hacemos la ranura. En la ranura aparentemente nos echamos una etapa sin nada y luego en la 1, 2, 3, en la cuarta etapa empezamos a doblar. Entonces, son punzones que no van a cortar, son herramientas que lo único que hacen es doblan. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues puede ser que fijemos la pata de la pieza y empujemos hacia arriba, o sea, un poquito parecido a donde estábamos haciendo el embutido. Nada más que aquí no se hace una cavidad, sino simplemente se está doblando. Muy bien. Entonces nos queda ya la pieza en dos planos, ¿sí? Un plano superior y un plano inferior. De ahí, ¿qué hacemos? Una vez que doblamos, empezamos a hacer esta perforación que parece como un huesito, ¿sí? No sé si lo ven ahí. Y luego hacemos de esta pieza, hacemos como una especie de una, ¿qué le diría? Una L, dos Ls, una encontrada con respecto a la otra, de tal manera que en el centro ya nos queda, se ve como si fuera una especie de S. O sea, tenemos una perforación en la pieza con una forma de S. Aparentemente en la siguiente etapa no se hace nada, de nuevo está vacía. Y todas las etapas que siguen, cuando menos 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, no se hace nada. En la 3 se hace una ranura en el fondo. Fíjense ustedes cómo hay ranuras en el fondo, ¿sí? En la base. Muy bien, se hacen las ranuras en la base, ¿sí? Muy bien. Yo ya no veo más que se haga adelante, más que ya cortarla, es lo que podríamos hacer, ¿sí? No sé si por ahí está la idea de cómo está trabajando este troquel. Sí, yo pensaba, bueno, me equivoqué de término, pensaba si se hacía con el mismo tipo de troquel o se cambiaba como... No, lo que se va cambiando, o sea, acuérdense, es un troquel progresivo. El troquel lo único que está haciendo es, a final de cuentas, el troquel lo único que hace es, la parte superior está bajando, subiendo, ¿sí? Es lo único que va a hacer. ¿Con qué frecuencia lo está haciendo? A lo mejor lo está haciendo a 150 ciclos por minuto, o sea, realmente es muy rápida la operación. Cada vez que baja, hace todo el ciclo de operaciones, pero a diferentes partes de la cinta. Y cada vez que baja el troquel, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar una pieza normalmente. Depende del diseño, pero ahorita voy a pensar en una sola pieza. Entonces, cada ciclo es una pieza, pero cada ciclo son las 10 etapas o las 5 etapas o las N etapas de corte y de doblez o de embutido de la pieza que voy a trabajar, ¿sí? Entonces, nosotros manualmente no hacemos nada. Nosotros lo único que hacemos es, ahora sí que montar el troquel, ajustarlo, ver que está trabajando, alimentarlo y de ahí se queda el operador nada más revisando que el troquel esté operando adecuadamente. Nada más. O sea, todo el proceso va a ser automático. ¿Estamos? Sí, gracias. No sé si respondí la pregunta. Sí. ¿Sí? Órale, pues. Muy bien. Por ejemplo, este troquel es tan complejo, que en realidad no es un troquel, son 3 troqueles. Se ve claramente, tenemos el portatroquel, que es la placa grande, ¿no? Con las guías, en este caso todavía son guías, no con no embaladas, sino guías con buje, o sea, no es un troquel para tan alta producción. Muy bien.
tenemos los punzones, todo lo que es la placa de punzones o la placa superior o los portapunzones en la parte de abajo, perdón, de arriba, en la parte inclinada. Y en la parte de abajo tenemos lo que son las matrices, ¿sí? Y vemos la cinta en donde, ¿qué observamos? Yo observo punzonados, ¿sí? Dobleces, 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 y al último, ¿qué? El corte o desprendimiento de la pieza, ¿sí? Ahí está la cinta y está todo el troquel. En realidad el troquel son 3 troqueles. O sea, puede ser tan complejo como eso. ¿Por qué lo harían ustedes así? ¿Por qué el diseñador lo hizo en 3 partes como esta? Puede ser por facilidad de diseño. Incluso Desde luego. puede que 3 hayan diseñado ese troquel y cada uno diseñó una parte de la producción. O Podría ser la otra ahí en la misma dirección. Es facilidad de fabricación también. O sea, ustedes ya lo diseñaron, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que están trabajando con una placa tan grande como la que tenemos aquí. Va a ser un lío. Si bien cada uno de los punzones se hace por independiente, en realidad las placas portapunzones tendrían una placa inmensa portapunzones. Les falla algo, les falló todo. En cambio aquí pueden ir trabajando por separado. O sea, yo me inclino más a facilidad de fabricación que a facilidad de diseño, que podría ser, a ver, yo me encargo de aquí hasta acá, de estas operaciones, y tú haz lo que sigue. Y nuestro compañero César hace lo que sigue, ¿sí? Podría ser, pero sobre todo al momento de fabricar, esto les facilita mucho. ¿Cuál es el problema? El ajuste. El ajuste debe de ser perfecto. Tantito que uno se nos mueva, echa a perder todo. Entonces ahí el problema realmente es el ajuste. O sea, tienen que trabajar, son 3, pero tienen que trabajar como si fuera un solo elemento. Entonces, ahí las tolerancias al momento de centrar, al momento de colocar, al momento de instalar, tienen que ser prácticamente a la centésima de milímetro, ¿sí? Prácticamente a eso, a ese nivel, a la centésima de milímetro, y si se puede menos, menos vamos a trabajar para garantizar que aquí no nos falle la pieza al estarla produciendo. ¿Queda la idea? Sí, profe. Muy bien. De nuevo, miren, piezas, troquelado se puede hacer, ahora sí que N piezas. Piezas muy pequeñitas, aquí la estamos viendo. ¿Cuánto mide esta piececita? Como 10 milímetros. Y también proviene de qué? De un proceso de troquelado. El proceso se hizo con un troquel progresivo. ¿Qué ventaja tenemos? Costos, ¿sí? Nos cuesta diseñar el troquel, sí. Nos cuesta fabricar el troquel, sí. Pero una vez que tenemos construido el troquel, los costos de fabricación se reducen sensiblemente, ¿sí? En el troquel, ¿qué hacemos? Un montón de operaciones, dobleces, embutidos, troquelados, punzonados, ¿sí? Lanceteados que son marcados nada más, o sea, marca, por ejemplo, piensen ustedes en algo tan trivial como una lata de refresco. ¿Cómo le hacemos? Antes se desprendía ¿cómo podemos llamarle? Pues la tapa, ¿no? El pivote, o cómo podríamos llamarle, la pestaña, la ceja, ¿sí? Ahora le empujamos, ¿no? Doblamos, empujamos y está. Muy bien. Pero esa parte donde se rompe la tapa para que podamos ya tomarnos el refresco, ¿qué se tuvo que hacerse? Se tuvo que marcar durante el troquelado. Entonces hay un troquel que hace ese grabado, es un troquel grabador. ¿Para qué? Para dejar marcado dónde vamos nosotros a después cortar. En este caso, ¿cuándo? Cuando abrimos nuestra lata. ¿Queda la idea? Entonces, las operaciones que se involucran en troquelado dan para mucha imaginación. Tenemos aquí piezas, en general, muchas de ellas que involucran fuertes embutidos, ¿sí? Todas las de arriba, todas las que están arriba, en la parte superior, y varias de las que están acá abajo. Hay unas que nada más involucran dobleces, hay otras que involucran embutidos, ¿sí? Entonces, todas estas piezas nos representan precisamente la gama de posibilidades que tenemos en el troquelado.
Ustedes, si hay alguna cosa que no estén de acuerdo, me dicen. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí en troquelado antes de pasar a lo que es hidroformado? ¿No? Muy bien. Entonces, un campo de la manufactura donde ustedes pueden ganar lo que quieran si se preparan adecuadamente es en el diseño de troqueles, en el diseño y en la construcción de troqueles. Les da para que ustedes trabajen asociados a una empresa y les da para que ustedes trabajen, si ya tienen la experiencia, la habilidad, los conocimientos, para que ustedes trabajen de manera independiente. Y les estoy comentando que de cada 1000 troqueles, solamente 100 se hacen en México y 100 se importan. Hay países en el mundo que se han especializado en no solamente en la producción de troqueles, en el diseño y producción de troqueles, sino en general en herramientas, ¿sí? Esos países son Taiwán y Portugal. Son países en donde es muy común que allá se manden a hacer las herramientas para inyección de plásticos, para inyección de metales, troqueles, etcétera, etcétera. Y eso es muy buen negocio, insisto, nada más que es un negocio que requiere de bastante habilidad y de detalle al momento de estar trabajando. Aquí se trabaja, aquí se maquina con tolerancias, pues prácticamente, no diré a la milésima de milímetro, porque ahí exagero, pero sí a la centésima de milímetro, tranquilamente y sin ningún problema. Muy bien. Hidroformado. El hidroformado, que esta es una operación que se usa mucho para los chasis, sobre todo para los chasis de los camiones ligeros, o sea, lo que nosotros les llamamos pick-ups. Muy bien, en todos los camiones, ¿cuál es la diferencia de los autos? Alguien va a decir, no, es que es el tamaño. No, un verdadero camión lo que tiene es un chasis, que son unas viguetas, unas barras de acero, ¿sí? Y sobre ese chasis se van a montar los diferentes elementos. Llámesele el motor, llámesele la transmisión, llámesele los ejes, llámesele la carrocería. A diferencia de los autos, que son carrocerías autoportantes. En el auto, ustedes revísenle al auto y por ningún lado tiene chasis, a menos de que vean un auto de los años 50. En el auto, ¿qué es? Son láminas que se estamparon, que desde luego se troquelaron, se doblaron, se embutieron, etcétera. O sea, que se estamparon y que luego se soldaron para ir formando las diferentes partes. Ahora, de ese conjunto de láminas que dan lugar a la carrocería, vamos a soldar elementos de los cuales se van a soportar ejes, de los cuales se va a soportar motor, de los cuales se va a soportar transmisión, ¿sí? Pero entonces, en un camión, ¿sí? Yo puedo cambiarle la cabina, ¿sí? O cambiarle el motor y el camión, pues por ejemplo, meterle un motor más grande y idénticamente tengo que manejar el motor con la caja que soporte ese motor. Y entonces, pues traer un camión realmente, modelo 2020 prácticamente, montado en un chasis de un camión del año 80, ¿sí? Entonces, realmente en el camión es modular. O sea, por ejemplo, el que sean Kenworth, International, ¿qué más? Los Chevrolet son los Kodiak, sean F600, o sea, lo que sea, ¿sí? O qué otras marcas se me fueron, o Mercedes, bueno, Volvo, Mercedes-Benz, muchas veces son las mismas partes. Las transmisiones son Spicer, el motor es Caterpillar, o es Cummins, ¿sí? O es Diesel Detroit, ¿sí? En sentido estricto, realmente el camión puede ser el mismo, o sea, lo que hay que ver las partes de las que está constituida y entonces lo que traiga afuera como carrocería es lo de menos. Puede traer una cabina de Mercedes o puede traer una cabina de lo que ustedes quieran, pero lo trascendente es los elementos mecánicos del camión. Pero ya me salí de tema. Entonces, yo les decía, por hidroformado, ¿qué es? Es meter un fluido a presión sobre un elemento mecánico para curvarlo, para deformarlo, para formarlo a una cierta geometría, ¿sí? ¿Qué tipo de presión le vamos a meter? Pues si es con un fluido, se va a aplicar una presión hidrostática.
Esa presión hidrostática normalmente hay cargas axiales adicionales. ¿Qué horas son? ¿Tienen alguien idea? Bueno, faltan 10 minutos y terminamos, ¿sí? Muy bien. Entonces el hidroformado me permite hacer piezas con vamos a decir, con una muy buena tenacidad, con una muy buena resistencia, con elevados niveles de resistencia y tenacidad, ¿sí? Por lo cual me permite aligerar las partes, me permite mejorar las propiedades mecánicas, la resistencia, fatiga, etcétera, etcétera. O sea, en general, me mejora el comportamiento de los elementos estructurales, todo esto reduciendo desechos. Entonces, quizá con una imagen quede mejor. A ver, ahí está la imagen. Con esto debe de quedar que es el hidroformado. La pieza a hidroformar, originalmente, ¿qué era? Pues es un tubo, por ejemplo, de acero, ¿sí? Y este tubo lo vamos a sujetar con unas herramientas que están en verde. Esas herramientas, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Lo van a doblar. Pero en esta parte, en el interior de ese tubo, ¿qué vamos a meter? Vamos a meter presión. Esa presión, ¿qué nos va a garantizar? Que se doble manteniendo sus secciones transversales. O sea, se doble sin que haya disminuciones sensibles en el espesor. Vemos las figuras del lado derecho. El elemento que vamos a formar está en el 1, ahí está, es un elemento tubular. Muy bien. Le aplicamos presión con los elementos con los que tenemos, los elementos que están en gris. Y en café, ¿qué son? Son las matrices dentro de las cuales vamos a deformar. Aplicamos presión en el interior. ¿Qué va a hacer? Pues el fluido obliga al metal a deformarse. ¿Se deforma hasta dónde? Entonces, vamos siguiendo. Figura 1, figura 2, ¿sí? Cerramos. Figura 3, aplicamos la presión. Figura 4, la presión se eleva lo suficiente para que en el punto 5 que genere la deformación. Una vez que alcanzamos la deformación, que deformamos la pieza a la geometría de nuestras herramientas, eliminamos la presión y tenemos nuestra pieza, ¿sí? Entonces, el hidroformado es un proceso sencillo, ágil, que sí requiere de un equipo totalmente diferente. Es una máquina diseñada, construida ex profeso para esto. ¿Qué nos permite? Ir formando elementos en donde estamos combinando cargas axiales con presiones internas para que entonces se vaya conformando la pieza de acuerdo a la geometría de las herramientas que tenemos. Alguien me dice, es como una forja. Tendría yo mis dudas porque aquí se hace con un fluido, no con una herramienta. O sea, la herramienta nos sirve para la parte externa. El fluido, que lo que nos hace, nos obliga a que el material se deforme. Es el que nos transmite las fuerzas necesarias para que el material se deforme. ¿Queda la idea de lo que es el hidroformado? Sí, doctor. ¿Qué me dicen? ¿Sí? Y entonces Profe, ahora sí, dígame usted. ¿Qué tipo de fluidos en este caso se utilizan? ¿Aceites o...? Aceites, son aceites hidráulicos, ¿sí? La viscosidad no la conozco, sé qué tipo de viscosidad maneje, no, pero son aceites, son elementos normalmente compuestos de tipo inorgánico, o sea, aceites hidráulicos, ¿sí? Recuerden ustedes que tenemos aceites para lubricación, ¿sí? Que los aceites para lubricación dependen del tipo de máquina, ¿sí? Acuérdense que tenemos aceites, tenemos grasas. Muy bien, en los aceites ya sabemos que el aceite es en función de su viscosidad, ¿no? Eso ya lo sabemos. Hay multígrados, monógrados, etcétera. Muy bien. Hay aceites para motor de gasolina y hay aceites para motor diésel. Normalmente los aceites de motor diésel son de mayor viscosidad, ¿sí? A ver, díganme ustedes en una designación AWS o API, que es lo normalmente como se dan. A ver, ¿qué viscosidad y ustedes ven que se use para el aceite del automóvil? Un 20-50. O 20-40. Un 20-40. Yo diría un 20-40 cuando la máquina anda gastadona, ¿sí?
Un 10-30 cuando la máquina está en condiciones excelentes. Cada diseñador de motores maneja diferentes viscosidades. O sea, los Toyota manejan de un 5W30, algo así, lo manejan un poquito más delgado. Muy bien, perfecto. A ver, en un clima como México, en realidad no necesitamos multígrados, ¿sí? Si estuviéramos en Estados Unidos, sí, pero en México rara vez hace muchísimo frío, o sea, rara vez hace tanto frío que tengamos problemas con la viscosidad del aceite, del lubricante. Bueno, pero ya la norma es, nos dicen que le metemos multígrado y no vamos a discutir en eso. Los aceites diésel son más gruesos, normalmente ahí sí se usa un 20W40 para una máquina normal, en estado normal de desgaste. Una máquina desgastada es un 30W50 o de una vez un aceite del 50. O sea, el diésel trabaja a tolerancias más abiertas y usa aceites más gruesos. Muy bien. Ahora, es diferente el aceite de la dirección hidráulica que el aceite de la transmisión automática, ¿sí? Son dos aceites. Si no, chequenlos. Si necesitan rellenar cualquiera de estos dos y verán que tienen viscosidades, pero además tienen aditivos diferentes por las funciones que van a realizar. Muy bien. Entonces tenemos aceites que son lubricantes, aceites que son de transmisión, en este caso quedamos que son de tipo hidráulico, ¿sí? O vamos a decir, son aceites más delgados que los que se usan normalmente o de menor viscosidad que los que se usan para la lubricación de los motores. Creo que ahí más o menos estaba la respuesta, ¿sí? Bueno, y ya nada más se me quedó una idea en la mente. En el caso de las grasas, también hay diferentes grasas, dependiendo de las aplicaciones que ustedes van a meter. La grasa más corriente es la grasa para chasis. Esa realmente pues no tiene tantas propiedades, no tiene tantos aditivos. Las mejores grasas son las que van para los rodamientos, para los valeros, ¿sí? Y también los costos van a cambiarles ahí, ¿no? Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el curso. Entonces, dijimos, el hidroformado se realiza a lámina y a tubo. Lo que acabamos de describir se puede usar para tubos, o sea, para elementos cerrados, para elementos, pues no los encuentro de sección cerrada, o para láminas, ¿sí? Necesitamos una matriz para poder contra la cual vamos a formar y necesitamos un elemento a través del cual aplicar presión, ¿sí? ¿Qué ventajas tenemos? Excepcionales propiedades mecánicas y además la capacidad de deformar sin que haya adelgazamientos en la pieza, ¿sí? Muy bien. Posibilidades, esto no lo había dicho, se pueden producir piezas complejas, ¿sí? Muy bien. Propiedades mecánicas ya habíamos hablado, ¿sí? Con este método, si usamos hidroformado, en lugar de estar soldando, podemos hacer toda la sección de una sola pieza. Entonces, la continuidad nos garantiza mejores propiedades mecánicas. Por la forma que estamos haciendo el proceso, la cantidad de desperdicio y por lo tanto la cantidad de desperdicio disminuye y por lo tanto los costos disminuyen, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, esto no sería para un tubo. De nuevo es una herramienta de hidroformado. Sería para una placa o para una lámina, ¿sí? Es claro que la vamos a colocar la lámina y luego vamos a aplicar la presión por el lado superior para obligar a que la lámina se pliegue, se doble, siguiendo el contorno de la herramienta. ¿Queda la idea? O sea, es una matriz para hidroformado. Nada más que en este caso no necesitamos un punzón. ¿Quién hace las veces de punzón o de contra de esta herramienta? El fluido. No sé si queda la idea. ¿Sí? Muy bien. Profe, y en este Dígame caso, usted. ¿hay problemas si hay ángulos muy agudos? Sí, desde luego. Aquí normalmente fíjense cómo son los ángulos, muy redondeados, para facilitar el que se vaya acomodando la pieza así. Si ustedes diseñan con ángulos agudos van a tener problemas, seguro que van a tener problemas al momento de formar la pieza. Entonces, se trabaja con los mayores ángulos posibles dentro del diseño, que vamos dentro de lo permisible en el diseño. No sé si por ahí vamos. Ejemplos, por ejemplo, tenemos los cascos que luego usamos. Estoy hablando de cascos de lámina, no de cascos de plástico, eso es otro proceso, de cascos de, no sé, de algún otro material, cascos de lámina.
Vemos la lámina, está en verde, ¿sí? Vemos una herramienta, en este caso, ¿cómo podríamos verlo? Podríamos verlo como una especie de punzón. Alguien me dice, no es una matriz, no nos peleamos por la designación. Yo lo veo como un punzón. Entonces avanzamos el punzón y aplicamos presión al fluido. ¿Qué es lo que va a darse como resultado? Bueno, que esta lámina se deforme siguiendo perfectamente el contorno de esa herramienta. Entonces, insisto, no tenemos matriz y punzón, nos ahorramos una de las dos. Entonces, desde esa perspectiva es más económica. Y aquí tenemos varias geometrías. Todos yo los veo como cascos, podrían ser alguna otra cosa, pero yo les vi cara de cascos. Entonces, ¿cómo se hicieron? Como hidroformado. Decíamos para los chasis de los camiones ligeros, pero también hay veces los tubos de las bicicletas no son exactamente, es más, en las bicicletas modernas, hasta por cuestiones estéticas, ya no usan el tubo circular, solamente las baratas, los de sección circular, ya no los usan tubos que son elípticos o de geometrías medias raras. ¿Cómo lo pueden hacer ese tubo sin ningún problema? Por hidroformado. Y luego, no estoy diciendo que todo el cuadro se haya hecho por hidroformado, los tubos se formaron por hidroformado y luego se soldaron para formar el cuadro, para que no me vayan a malinterpretar y luego vengan los reclamos hacia mí. ¿Queda la idea? Ustedes me dicen. Sí, profe. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, esto sí me parece más para elementos de un chasis, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros la pieza ya formada y tenemos en el lado derecho lo que es un equipo de hidroformado. En realidad son dos cosas. Es una prensa. Tenemos que cerrar esto con la fuerza suficiente para que no haya fugas de fluido. Y luego vamos a inyectar por los laterales la presión que necesitamos para ir formando nuestras piezas, ¿sí? Entonces ahí tenemos la conformación característica de un equipo de hidroformado. Muy bien. Bueno, hasta aquí quería llegar. Tenemos nosotros, ya faltan 8 minutos para las 3. Creo que los he aburrido en exceso. Que tengan un muy buen fin de semana. Tengo yo que prepararles una tarea este fin de semana. Tengo que calificarles cada fin de semana. Digo lo mismo, pero ahora sí lo voy a hacer. Espero que sí. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Fin de semana. Gracias igualmente. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta